Bienvenidos ustedes, amigos y amigas, a este tema del día de hoy. Vamos a platicar sobre el amor por el trabajo gnóstico. El amor por el trabajo es algo que nosotros tenemos que verlo como definitivo, concreto y exacto. No basta decir yo amo este trabajo, yo doy la última gota de sangre por este trabajo y cosas parecidas, sino que en realidad de verdad esto hay que demostrarlo con hechos contundentes, precisos. Existe el trabajo y existe la vida, ustedes lo saben bien, ¿cierto? Pero cada uno de nosotros tiene unos intereses en la vida. ¿Por qué? Porque estamos repletos, llenos de yoes. O sea, el yo psicológico pluralizado está dentro de nosotros, está en nuestra psiquis, está en nuestra manera de pensar y sentir. Y cada uno de esos yoes tiene sus intereses. Por ejemplo, la lujuria tiene sus intereses, que sería el sexo opuesto. Y toda esa gama de sexopatías que cargamos. La envidia tiene sus intereses en la vida. Nos duele mucho el progreso económico, social, político o espiritual de los demás. La codicia tiene sus intereses. Es obvio que nosotros codiciamos dinero, bienes materiales, posiciones políticas, económicas, y hasta codiciamos no ser codicioso. Codiciamos llegar en el árbol de la vida a su cúspide. Y bueno, es una gama de yoes sin número de elementos infrahumanos que cargamos, y todos esos tienen sus intereses en la vida. Mientras nosotros tengamos esos yoes, o mientras nosotros no nos dediquemos a eliminarlos, a desintegrarlos, decir que amamos el trabajo es algo incongruente, algo incomprensible. Porque ¿cómo puede de verdad, un sujeto, uno de nosotros, incluyéndome a mí mismo, decir que amo el trabajo cuando tengo algún interés secundario en la vida? Cuando veo a una persona del sexo opuesto y miro en ella una posibilidad de tener una relación adúltera o fornicaria, no puedo decir estoy amando el trabajo, porque hay un interés secundario. Tampoco podría decir que amo el trabajo si estoy en pos de algo material, estoy codiciando algo acá en la vida. ¿Cómo podría decir que amamos el trabajo o amo yo el trabajo si estoy identificado conmigo mismo? Tengo mis muchas y múltiples y variadas consideraciones internas. Así pues, que esto de amar el trabajo
hay que saberlo comprender. Porque en realidad uno se encuentra por aquí, por allá y más allá personas que le dicen: Señor, estoy dispuesto a entregar la última gota de sangre por este trabajo. Quiero trabajar sobre mí mismo. Son otras aseveraciones que dicen muchas personas. Pero ¿cómo podría uno trabajar sobre sí mismo si tiene unos intereses secundarios, unos intereses en la vida? Aspira a hacer algo, aspira a ser alguien. Cierto, eso hay que comprenderlo, porque en realidad pues esto como que no ha llegado muy bien, no ha sido digerido en nuestra psiquis. En los evangelios del Señor Cristo dice que alguien se encontró un tesoro en un lugar, entonces lo volvió a enterrar y vendió todo para obtener el valor exacto para comprar ese terreno donde estaba el tesoro. Y así lo hizo, compró el tesoro. Nosotros tenemos que comprar ese tesoro. Está en un terreno ajeno, está en el terreno del yo psicológico. Entonces hay que comprarlo, hay que comprar ese tesoro, pero hay que vender lo que tenemos. ¿Qué tenemos que vender? Todo aquello que sea secundario, todo aquello que pertenezca a la vida, todo aquello que tiene el sabor del ego, del yo psicológico. Si nosotros vamos eliminando los factores indeseables de la ira, de la envidia, de la codicia, del dicen que dicen, de la lujuria, etcétera, 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 entonces lo que nos van dando por esa venta, lo que se va obteniendo por esa venta, que es la conciencia que despierta, que se desembotella, vamos obteniendo el tesoro. Porque el tesoro es la conciencia, es el trabajo psicológico depositado en la conciencia, ¿cierto? Entonces, a medida que esa conciencia va despertando, a medida que la vamos sacando de todas esas cárceles donde está metida, de todos esos subterráneos, de todas esas socavones donde está la conciencia, entonces iremos obteniendo el valor para comprar el tesoro. Vamos obteniendo ¿a qué se refiere el trabajo psicológico gnóstico? Así pues, que mientras nosotros estemos con un mínimo de intereses hacia la vida, hacia las cosas secundarias de nuestra existencia, estamos mintiendo. Quiero que hoy quede claro que mientras nosotros no renunciemos, no vendamos esas cosas que están ligadas a la vida mecánica, ¿cierto? A la vida intrascendente, a la vida frívola, a la vida trivial, a todas esas cosas que nos producen, dijéramos, sufrimientos, amargura, desengaños, infelicidades, etc. Es imposible que podamos amar el trabajo. Imposible que podamos comprar el terreno donde se encuentra el tesoro precioso, que es este trabajo esotérico gnóstico. Así que tratar de hacer el trabajo, tratar de llevarlo a cabo, sin que se eliminen esos elementos o esos intereses mezquinos, secundarios que tenemos sobre la vida, es imposible el cambio. Nunca podremos cambiar. Entonces, la parábola del Señor Cristo es contundente. Hay que vender todo lo que tenemos. Esto nos hace recordar otra parábola, otra enseñanza del Señor Cristo, el del joven mancebo.
se dice que un joven rico le dijo a nuestro Señor: Señor, quiero seguirte. Y el Señor lo miró y le dijo: bueno, si quieres venir en pos de mí, pues debes dejar la codicia, la envidia, la mentira, la lujuria, el adulterio, etcétera, etcétera. Entonces el joven le dijo: Señor, yo no tengo nada de eso. Cristo lo volvió a mirar y le dijo: entonces vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Dice el texto evangélico que el joven mancebo se puso muy triste porque era muy rico. Entonces surge una pregunta: ¿en verdad para qué sirven las riquezas? Miremos estos dos aspectos, la riqueza interior y la riqueza exterior. La riqueza interior está representada por la millonada de yoes que llevamos. Somos ricos en yoes. Entonces, si alguien por ahí nos da una plática gnóstica y nos dice: vea señores, vean señor, vea señorita, vea señor, etcétera, etcétera, para seguir a Cristo hay que despojarnos de esa riqueza interior. Y esa riqueza interior está constituida por el yo pluralizado, por el ego, por cada uno de esos yoes pendencieros y gritones. Es obvio de que nos sentiríamos tristes y tendríamos que correr al lado de una persona ignorante. Es decir, ignorante significa que ignora. Y que tal vez aún sea peor la cosa, que ignora, ¿cierto? Que es esa riqueza del evangelio crístico. Entonces sale corriendo para donde un sacerdote, para donde un pastor, que en verdad, y ellos tienen que ponerse la mano en el pecho y reconocer que ellos no saben esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos están guiándose por los intereses de la vida. Es decir, ellos tienen unos intereses secundarios. Quieren ser algo, quieren ser alguien. Y como los vemos, ellos compiten, tienen la competencia. Entonces eso los vuelve todavía más terribles. Entonces, si ellos se colocan la mano en el pecho y dicen: pues, ¿qué será esto? No dándole una interpretación arbitraria o intelectualoide, una interpretación totalmente equivocada. Entonces esa gente sale corriendo hacia allá y dice: no, hija mía o hijo mío, no, vete esto y aquello, le dan una explicación acomodada, ¿cierto? Pero el Evangelio es claro cuando dice: tus riquezas. Observen ustedes aquella frase que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Aquellos que no tienen yoes. El espíritu pues ha quedado despojado de esas perversidades, esas maldades del yo psicológico. El espíritu está libre, completamente, ¿cierto? Entonces, cualquiera que escuche esto y no tenga, dijéramos, una cultura religiosa profunda, solar, venida pues del círculo consciente de la humanidad solar, que es el reino de los cielos, entonces pues se pondrá a correr, ¿no? Porque ¿cómo es posible que me van a quitar mis envidias, mis lujurias, mis codicias, mis mentiras, mis iras, mis odios? Imposible, ¿cierto?, dirá esa persona. Pero resulta de que esas riquezas internas o interiores que llevamos acá en nuestra psiquis, la parte psicológica, anímica de nosotros, no nos pueden acercar a nuestro Señor el Cristo. Él, siendo un ser tan perfecto,
¿cómo nos vamos a acercar a una cuestión de perfecciones? Imposible, ¿cierto? Entonces, pues, eso hay que comprenderlo de ese lado, que las riquezas internas no sirven para llegar a nuestro Señor el Cristo. No nos sirven para eso, ¿cierto? Ahora, en el lado exterior, las riquezas acá de nuestros bienes materiales, de nuestros bienes, dijéramos, acá de la vida, tampoco nos pueden acercar a Cristo. Y tenemos que echar mano a una expresión de San Agustín de Hipona, que dice, el rico es rico porque es hijo de rico o porque es ladrón. Ahora, un rico, de acá afuera, de sus bienes, de sus cuentas bancarias, etcétera, etcétera, tiene que reconocer que para tener ese capital material tuvo que haber engañado, tuvo que haber robado y haber hecho muchas cosas indecentes, criminales, para obtener esa riqueza. Entonces, ¿cómo es posible que esa riqueza que obtiene, qué le van a dar? Pues obviamente le detienen el camino, ¿cierto? Porque es un ladrón, porque es un sujeto que le robó la fuerza de trabajo a unos obreros, a unos trabajadores y cosas así por el estilo. Entonces, la pregunta que surge cuando uno escucha al libro bíblico, al evangelio bíblico, esa parábola de nuestro Señor con el joven mancebo es: ¿para qué sirven las riquezas? Tanto las riquezas internas, los yoes, como la riqueza externa, obtenido, dijéramos, de una manera fraudulenta, lo único que sirven es para no poder andar por el camino crístico. No sirven para nada para meternos por el camino de Dios, por decirlo así. Así pues, que es importante que miremos lo que es amar al trabajo, que es sentirle amor al trabajo. Además, el amor que le tenemos al trabajo no es un amor serio, es un amor emocional, un amor sentimental, un amor que no nos lleva pues a desenvolvernos espiritualmente, porque es un amor basado en unos sentimientos falsos, es un amor basado pues en un romanticismo. Entonces ese amor no sirve para nada. Como también puede suceder que sea un amor sensual, porque unas personas estén allí, yo las vea de cierta manera con mis sentidos, entonces pues me parece que es una buena enseñanza, ¿cierto? Ese amor tampoco es serio. Necesitamos el amor consciente. Entonces, el amor que le debemos sentir al trabajo es amor consciente. Recuerden ustedes que existe ese principio: amor es ley, pero amor consciente, ¿cierto? Sí, pues que quien ama el trabajo es la conciencia en sí misma. Recuerden que hay una parte de conciencia que no está embotellada dentro del ego, un 3%. Ese 3% valoriza el trabajo. Entonces ya cuando valorizamos las ideas del trabajo, hay un poco de cariño hacia el trabajo. Pero fíjense, nadie puede sentir un poco de cariño, de aprecio por esta enseñanza si tiene o está metida dentro de ciertos intereses vida, ciertos intereses mezquinos. Esa persona se puede autoengañar. Esa persona puede decir: amo el trabajo.
Pero ¿quién lo está diciendo? ¿Un yo sentimental? ¿O un yo sensual? O sea, el amor sensual y el amor emocional, romántico, no es amor serio hacia el trabajo. Entonces, ese 3% de conciencia que todavía no se ha perdido, afortunadamente, puede, si permitimos que actúe, si le permitimos su acción, o sea, si le permitimos, quiere decir, si le abrimos campo a esta cuestión para que los yoes no intervengan y nosotros empecemos a devalorizar los yoes, entonces es seguro que vamos con paso firme hacia la compra de ese tesoro precioso. Pero fíjense que hay personas que dicen amar al trabajo, pero están pensando sacarle provecho a este trabajo. Obviamente no lo van a lograr, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, Dios mío, que mi equipo de fútbol gane, Dios mío, que me gane la lotería, Dios mío, que esto, que aquello, lo otro. Pero ¿quiénes están pidiendo allí? Están pidiendo un grupo de yoes, no está pidiendo la conciencia, porque la conciencia no puede pedir cosas triviales de la vida, ¿cierto? La conciencia tiene que pedir una ayuda para un progreso espiritual, y el progreso espiritual va en contra de los intereses de la vida, va en contra de esas personas, de esos yoes que llevamos en nuestro interior. Ahora, si un yo va a pedir que le vaya bien en la muerte de otro yo, eso es una hipocresía. Eso es imposible de que se lleve a cabo la muerte de un yo porque otro yo está pidiendo la muerte de tal o cual yo, ¿cierto? Entonces, pues, debemos de comprender que para este trabajo lo primero es que aparezca esa persona que del Evangelio que descubre el trabajo. La conciencia descubre el trabajo. Nosotros lo estamos recibiendo de labios a oídos, pero no todos los que estamos aquí han recibido la enseñanza de labios a oídos, ¿cierto? La han recibido en los mundos superiores. Muchos la han recibido en los mundos superiores. Entonces, pues, es la conciencia la que tiene que recibir el trabajo. Es la conciencia la que tiene que comprar el terreno donde está el tesoro precioso. Pero la conciencia, para obtener la propiedad de ese tesoro, tiene que eliminar, tiene que vender todo lo que se refiera a los intereses de la vida. Eso no le sirve a la conciencia, los intereses de la vida. Nosotros hemos sido educados para, dijéramos, negar los valores del ser. Hemos sido educados para seguir el camino de la vida. Y por eso es posible que lo que yo les esté comentando aquí a ustedes lo vean extraño, lo vean imposible. Pero el día que ustedes le permitan la acción de la conciencia a la conciencia, es obvio de que van a darse cuenta que hemos sido engañados por el consenso social, por la sociedad en general. Esta sociedad es del ego. Fue fomentada, creada, desarrollada y está sostenida por el ego. Entonces el ego hace todo lo posible para mantener esta sociedad. Y tiene el ego, pues, cosas fascinantes que fascinan y duermen a la humanidad. Y luego, pues, ¿qué pasa? Que nosotros nos vamos por ese camino fascinante, a cosas fascinantes del ego. El campeonato de fútbol, ¿quién irá a ser campeón? Las noticias de farándula, estas cosas, aquellas, otras, etcétera.
pues ustedes ya saben muy bien para qué vamos a detenernos a comentarlo, ¿cierto? Pero esas son las cosas de la vida, los intereses vida, y uno está pendiente, la gente uno lo ve, está pendiente de quién se ganó el premio Nobel, quién se ganó el premio tal, a qué reina coronaron, de qué país. Son intereses de la vida. Y de pronto alguien puede decirme, ese señor que está hablando ahí iconoclasta, ¿cierto? Ese señor está tratando de derrumbar las imágenes. No, estamos hablando sobre algo que se fundamenta en el trabajo. Algo real del trabajo, ¿cierto? Ahora, observen ustedes, en los tantos años que tienen aquí, ¿por qué no han progresado como debieron progresar? De pronto algunos de ustedes han logrado ciertos cambios, ciertas transformaciones, ciertos progresos, pero por los años que tienen, la cuestión ha sido muy pobre. Cuando uno hace una especie de estudio, de inventario, se da cuenta que lo que lo ha detenido a uno, lo que no le ha permitido a uno avanzar, son unos intereses de la vida. Le llamamos intereses secundarios, ¿cierto? No es nuestro principal interés, el fundamental interés que tenemos, ¿cierto? Así pues, es conveniente que sepamos que el trabajo debe hacerse consciente, realizado por la conciencia. El amor es consciente. El amor debe ser siempre consciente, con el fin de valorar el trabajo. De ninguna manera se puede valorar conscientemente el trabajo si la conciencia no está presente. Es absurdo, ¿cierto? Entonces miremos todos estos asuntos para detener esa marcha de equivocaciones, de errores que hemos tenido, y podamos nosotros verdaderamente amar el trabajo para comprenderlo, para analizarlo, para llegar pues a producir en nosotros ese cambio, esa transformación anhelada, que la anhela el espíritu. No lo está anhelando un yo, un ego, porque eso no nos llevaría muy lejos. ¿Cuántas personas no vienen aquí y dicen que anhelan y luego se retiran? Y algunos se retiran para hablar mal de esta enseñanza. Claro, no le fue bien. ¿Por qué no le fue bien? Porque quisieron mezclar el agua con el aceite y eso no se puede unir, ¿cierto? Ellos quisieron mezclar la gnosis con la vida y ellos no entendieron. Pobre gente, ¿cierto? No entienden las cosas y luego se ponen a hablar, se colocan a hablar de cosas que no entienden, ¿cierto? Y en medio allá de su ignorancia, de sus oscuridades internas, ellos tratan de decir cosas, cuestiones, asuntos, de opinar de algo que no saben, ¿cierto? ¿Quién sabe lo que es la gnosis? ¿Dónde está la gnosis? ¿Cómo se logra la gnosis? ¿En qué se fundamenta la gnosis? Alguien que lo sepa de manera directa, que no lo diga porque otro se lo dijo, que no hable de eso porque otro se lo platicó, sino que en forma precisa, concisa, sepa eso, ¿cierto? En verdad, pues, esto ha sido muy fatal dentro de las filas gnósticas. No amar el trabajo, no comprar ese tesoro precioso. Y es más, de pronto nadie sabe cómo se compra ese trabajo precioso, ¿cierto? Así pues que esta noche, aquí en este lugar,
he querido platicarles sobre esta reflexión, amar al trabajo, para que vayamos de manera concisa, precisa, a los hechos. Muy buenas noches. A unos obreros, a unos trabajadores y cosas así por el estilo. Entonces, la pregunta que surge cuando uno escucha al libro bíblico, al evangelio bíblico, esa parábola de nuestro Señor con el joven mancebo es: ¿para qué sirven las riquezas? Tanto las riquezas internas, los yoes, como la riqueza externa, obtenido, dijéramos, de una manera fraudulenta, lo único que sirven es para no poder andar por el camino crístico. No sirven para nada para meternos por el camino de Dios, por decirlo así. Así pues, que es importante que miremos lo que es amar al trabajo, que es sentirle amor al trabajo. Además, el amor que le tenemos al trabajo no es un amor serio, es un amor emocional, un amor sentimental, un amor que no nos lleva pues a desenvolvernos espiritualmente, porque es un amor basado en unos sentimientos falsos, es un amor basado pues en un romanticismo. Entonces ese amor no sirve para nada, como también puede suceder que sea un amor sensual, porque unas personas estén allí, yo las vea de cierta manera con mis sentidos, entonces pues me parece que es una buena enseñanza, ¿cierto? Ese amor tampoco es serio, necesitamos el amor consciente. Entonces el amor que le debemos sentir al trabajo es amor consciente. Recuerden ustedes que existe ese principio: amor es ley, pero amor consciente, ¿cierto? Sí, pues que quien ama el trabajo es la conciencia en sí misma. Recuerden que hay una parte de conciencia que no está embotellada dentro del ego, un 3%. Ese 3% valoriza el trabajo. Entonces ya cuando valorizamos las ideas del trabajo, hay un poco de cariño hacia el trabajo. Pero fíjense, nadie puede sentir un poco de cariño, de aprecio por esta enseñanza si tiene o está metida dentro de ciertos intereses vida, ciertos intereses mezquinos. Esa persona se puede autoengañar. Esa persona puede decir: amo el trabajo. Pero ¿quién lo está diciendo? ¿Un yo sentimental? ¿O un yo sensual? O sea, el amor sensual y el amor emocional, romántico, no es amor serio hacia el trabajo.
Entonces ese 3% de conciencia que todavía no se ha perdido afortunadamente, puede, si permitimos que actúe, si le permitimos su acción, o sea, si le permitimos, quiere decir, si le abrimos campo a esta cuestión para que los yoes no intervengan y nosotros empecemos a devalorizar los yoes, entonces es seguro que vamos con paso firme hacia la compra de ese tesoro precioso. Pero fíjense que hay personas que dicen amar al trabajo, pero están pensando sacarle provecho a este trabajo. Obviamente no lo van a lograr, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, Dios mío, que mi equipo de fútbol gane, Dios mío, que me gane la lotería, Dios mío, que esto, que aquello, lo otro. Pero ¿quiénes están pidiendo allí? Están pidiendo un grupo de yoes, no está pidiendo la conciencia, porque la conciencia no puede pedir cosas triviales de la vida, ¿cierto? La conciencia tiene que pedir una ayuda para un progreso espiritual, y el progreso espiritual va en contra de los intereses de la vida, va en contra de esas personas, de esos yoes que llevamos en nuestro interior. Ahora, si un yo va a pedir que le vaya bien en la muerte de otro yo, eso es una hipocresía. Eso es imposible de que se lleve a cabo la muerte de un yo porque otro yo está pidiendo la muerte de tal o cual yo, ¿cierto? Entonces, pues, debemos de comprender que para este trabajo lo primero es que aparezca esa persona que del Evangelio que descubre el trabajo. La conciencia descubre el trabajo. Nosotros lo estamos recibiendo de labios a oídos, pero no todos los que estamos aquí han recibido la enseñanza de labios a oídos, ¿cierto? La han recibido en los mundos superiores. Muchos la han recibido en los mundos superiores. Entonces, pues, es la conciencia la que tiene que recibir el trabajo. Es la conciencia la que tiene que comprar el terreno donde está el tesoro precioso. Pero la conciencia, para obtener la propiedad de ese tesoro, tiene que eliminar, tiene que vender todo lo que se refiera a los intereses de la vida. Eso no le sirve a la conciencia, los intereses de la vida. Nosotros hemos sido educados para, dijéramos, negar los valores del ser. Hemos sido educados para seguir el camino de la vida. Y por eso es posible que lo que yo les estoy comentando aquí a ustedes lo vean extraño, lo vean imposible. Pero el día que ustedes le permitan la acción de la conciencia a la conciencia, es obvio de que van a darse cuenta que hemos sido engañados por el consenso social, por la sociedad en general. Esta sociedad es del ego. Fue fomentada, creada, desarrollada y está sostenida por el ego. Entonces el ego hace todo lo posible para mantener esta sociedad. Y tiene el ego, pues, cosas fascinantes que fascinan y duermen a la humanidad. Y luego, pues, ¿qué pasa? Que nosotros nos vamos por ese camino fascinante, las cosas fascinantes del ego, el campeonato de fútbol, quién irá a ser campeón, las noticias de farándula, estas cosas aquellas, otras, etcétera. Pues ustedes ya saben muy bien para qué vamos a detenernos a comentarlo, ¿cierto? Pero esas son las cosas de la vida, los intereses vida, y uno está pendiente, la gente uno lo ve, está pendiente de quién se ganó el premio Nobel, quién se ganó el premio tal,
a qué reina coronaron, de qué país. Son intereses de la vida. Y de pronto alguien puede decirme, ese señor que está hablando ahí y como casta, ¿cierto? Ese señor está tratando de derrumbar las imágenes. No, estamos hablando sobre algo que se fundamenta en el trabajo. Algo real del trabajo, ¿cierto? Ahora, observen ustedes, en los tantos años que tienen aquí, ¿por qué no han progresado como debieron progresar? De pronto algunos de ustedes han logrado ciertos cambios, ciertas transformaciones, ciertos progresos, pero por los años que tienen, la cuestión ha sido muy pobre. Cuando uno hace una especie de estudio, de inventario, se da cuenta que lo que lo ha detenido a uno, lo que no le ha permitido a uno avanzar, son unos intereses de la vida. Le llamamos intereses secundarios, ¿cierto? No es nuestro principal interés, el fundamental interés que tenemos, ¿cierto? Así pues, es conveniente que sepamos que el trabajo debe hacerse consciente, realizado por la conciencia. El amor es consciente. El amor debe ser siempre consciente, con el fin de valorar el trabajo. De ninguna manera se puede valorar conscientemente el trabajo si la conciencia no está presente. Es absurdo, ¿cierto? Entonces miremos todos estos asuntos para detener esa marcha de equivocaciones, de errores que hemos tenido, y podamos nosotros verdaderamente amar el trabajo para comprenderlo, para analizarlo, para llegar pues a producir en nosotros ese cambio, esa transformación anhelada, que la anhela el espíritu. No lo está anhelando un yo, un ego, porque eso no nos llevaría muy lejos. ¿Cuántas personas no vienen aquí y dicen que anhelan y luego se retiran? Y algunos se retiran para hablar mal de esta enseñanza. Claro, no le fue bien. ¿Por qué no le fue bien? Porque quisieron mezclar el agua con el aceite y eso no se puede unir, ¿cierto? Ellos quisieron mezclar la gnosis con la vida y ellos no entendieron. Pobre gente, ¿cierto? No entienden las cosas y luego se ponen a hablar, se colocan a hablar de cosas que no entienden, ¿cierto? Y en medio allá de su ignorancia, de sus oscuridades internas, ellos tratan de decir cosas, cuestiones, asuntos, de opinar de algo que no saben, ¿cierto? ¿Quién sabe lo que es la gnosis? ¿Dónde está la gnosis? ¿Cómo se logra la gnosis? ¿En qué se fundamenta la gnosis? Alguien que lo sepa de manera directa, que no lo diga porque otro se lo dijo, que no hable de eso porque otro se lo platicó, sino que en forma precisa, concisa, sepa eso, ¿cierto? En verdad, pues, esto ha sido muy fatal dentro de las filas gnósticas. No amar el trabajo, no comprar ese tesoro precioso. Y es más, de pronto nadie sabe cómo se compra ese trabajo precioso, ¿cierto? Así pues que esta noche, aquí en este lugar, he querido platicar sobre esta reflexión, amar al trabajo, para que vayamos de manera concisa, precisa, a los hechos. Muy buenas noches.